¿Qué tal, amigos de Derecho para Ti? El día de hoy tenemos una invitada súper especial. De verdad es toda una rockstar en el ámbito jurídico aquí en Michoacán. Les presento a la maestra María de Jesús García Ramírez. Maestra, muchísimas gracias por venir. Al contrario, encantadísima de venir a compartir algunas reflexiones sobre temas de interés para la ciudadanía. Oiga, maestra, yo sí me refiero, si me lo permite, me refiero a usted como toda una rockstar porque, hombre, tiene 4 maestrías, 2 especialidades. ¿Qué más esconde? ¿Cuántas licenciaturas tiene? Tengo una licenciatura, pero tengo cerca de 100 cursos, diplomados, seminarios, talleres. Me gusta mucho el derecho. Bueno, maestra, la verdad es que creo que su currículum habla por sí solo. Su currículum es súper extenso. Yo creo que es producto de un esfuerzo. Y a pesar de sus maestrías, me gustaría saber quién, y que nos pueda comentar aquí los compañeros de Derecho para Ti, quién es la maestra María de Jesús García Ramírez. Muchas gracias. Claro que sí. Primero, insistir, soy una mujer que es producto de la cultura del esfuerzo. Mi origen, orgullosamente lo puedo decir, está en una comunidad muy pequeña del municipio de Salvador Escalante. El Tepetate es una pequeña población. Desde ahí empecé, obviamente ahí empezó mi formación inicial, posteriormente en Uruapan y finalmente aquí en Morelia. Maestra, yo creo que como muchas personas en Michoacán, yo creo que es destacar que, pues sí, su carrera, su trayectoria es de mucho esfuerzo, ¿no? De mucho sacrificio. Me imagino que es trabajar, estudiar. Entonces, yo creo que es importante destacar eso para que los amigos de Derecho para Ti la conozcan, sepan quién es usted. Pero más allá de ya ahora abordar el tema de sus orígenes, de acuerdo a su experiencia, usted como presidente del Tribunal Electoral, como funcionaria pública que en su momento fue y ahora como docente que es actualmente, que nos pudiera explicar un poco cuál es el origen o que nos pueda explicar, perdón, qué es juzgar con perspectiva de género, que me imagino que ustedes como parte del Tribunal Electoral fueron parte de los precursores de juzgar con esta perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí. Y yo creo que es importante para que la ciudadanía comprenda lo importante de este tema. Decir primero, ¿qué es la perspectiva de género? Primero, hay varios enfoques. Desde uno de ellos podríamos decir que la perspectiva de género es una teoría filosófica que nos trata de explicar cómo a partir de distinguir entre lo que es el sexo y el género, terminamos atribuyendo ciertos roles, ciertos estereotipos, ciertas funciones exclusivas para un género o para otro. Los niños se visten de azul, las niñas se visten de rosa, los niños son los líderes, las niñas son las que se preparan para el cuidado del hogar, para las labores domésticas, entre otras muchas cosas. Pero a partir de estos roles, al final del día, pues vamos a ver que se van a reflejar en desigualdades, en discriminaciones, que la perspectiva de género trata de ir acotando. Yo diría que esta perspectiva surge desde la materia electoral, lo digo con toda la responsabilidad, antes de algunos precedentes de los tribunales electorales, poco se hablaba de la perspectiva de género. ¿Y qué significa? Tratando de responder a la pregunta, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Pues primero hay que tener muy claro lo que esto implica, ¿no? Cuando juzgamos, primero, no todos los casos se deben juzgar con perspectiva de género. Sí. No basta con que una de las partes sea una mujer y ya digamos, pues se va a juzgar con perspectiva de género. Justamente porque la perspectiva de género, si bien es cierto que la principal función que tiene es ir acortando esas brechas, esas discriminaciones de las que tradicionalmente ha sido objeto la mujer, pues lo cierto es que no solo a las mujeres les impacta, también impacta a los hombres, a las personas de la comunidad LGBT, a muchos sectores de la población. O sea, podemos decir prácticamente que el juzgar con perspectiva de género es analizar
de algo general a algo particular a los asuntos y ver precisamente si el asunto se va a juzgar con esta perspectiva de decir, en este caso esta mujer tuvo una cuestión de discriminación o de acuerdo a su condición de mujer, la llevó a hacer tal acto y de acuerdo a esa necesidad o a ese acto, pues de decir, ¿sabes qué? ¿Está bien o está mal conforme lo que voy a juzgar? ¿Es correcto? Es correcto. Por eso decíamos, por un lado, como teoría filosófica nos explicará la diferencia entre el sexo y el género y cómo esto impacta en el desarrollo de las personas en el ámbito social. En segundo lugar, la perspectiva de género la podemos entender como una metodología. ¿Una metodología para qué? Para analizar distintos casos. Efectivamente, hay casos concretos donde, por ejemplo, una mujer puede haber cometido algún acto, pero derivado quizá de un entorno de violencia que vivió, que sufrió, y eso llevará a que los tribunales tengan que juzgar con perspectiva de género. Pero yo diría algo más. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, yo creo que todos hemos escuchado hablar del caso coloquialmente denominado caso Campo Algodonero. Sí. Hemos escuchado hablar del caso de Digna Ochoa. El Estado mexicano ha sido condenado en varios casos donde se impuso, entre otras medidas, la obligación no solo de juzgar con perspectiva de género, sino de investigar cuando se trata de hechos delictuosos con perspectiva de género. Entonces, me parece que esta perspectiva está presente en todas las etapas de los procedimientos jurisdiccionales, desde la integración, la investigación y, por supuesto, la resolución. En la resolución juzgamos con perspectiva de género, dejando de lado cualquier tipo de estereotipos, pero partiendo de identificar si hay alguna relación de poder o de jerarquía que pueda ubicar a alguna de las partes en desventaja. Entonces, continuando en esta parte, me brinca mucho la parte de la idea de que juzgar con perspectiva de género nos sirve o les sirve a ustedes como juzgadores o les es útiles para poder analizar concretamente cada caso. Y el Estado mexicano también, a través de sus distintas dependencias, está obligado a investigar o hacer actos acorde a esas perspectivas de género. Es correcto. Algo que podría preguntarle ahí, que no es una obligación de los juzgadores ya como tal juzgar todos los asuntos con una perspectiva de acuerdo a la necesidad, o ¿por qué en este caso sí tenemos que juzgar con unas perspectivas de género? A partir sobre todo de estos casos que mencionábamos, caso Campo Algodonero, Digna Ochoa, entre otros, existe la obligación constitucional y convencional para todas las personas juzgadoras de juzgar precisamente con esta perspectiva de género. Perdón, ¿qué es una cuestión convencional? Para que lo conozcan los amigos. Cuando hablamos de una obligación convencional, a lo que nos referimos es que esa obligación deriva no solo de la Constitución, sino de los tratados internacionales que México ha suscrito, creo que más de 100 en tema de derechos humanos. Entonces, esta es una obligación. No es que las personas juzgadoras quieran o no quieran aplicar esta perspectiva, es una obligación. Insisto, porque está en la Constitución, pero porque también deriva de tratados internacionales. Y aquí, a propósito de esto, derivado de estas condenas internacionales que ha tenido el Estado mexicano, tenemos que en 2013 la Suprema Corte, en cumplimiento a esas medidas, publicó un protocolo para juzgar con perspectiva de género, el primero de ellos. Un protocolo, pues obviamente que no es vinculante, pero sí es orientador. Y ya a propósito de lo que usted menciona, este protocolo se modificó y se publicó una nueva edición en 2021, si no me equivoco. Fue 2020. Soy un poco mala para las fechas, 2020. Si nosotros revisamos en ese protocolo, a mí me llamó mucho la atención que se hizo una encuesta a las personas juzgadoras
Y un alto porcentaje de las personas juzgadoras manifestó no aplicar el protocolo, no aplicar la perspectiva de género porque no sabía cómo hacerlo en la práctica. Entonces, me parece una cuestión de la mayor relevancia el destacar la necesidad de conocer esta metodología, porque si es una metodología, no es una ocurrencia, ¿no? Sino que debemos seguir ciertos pasos para que podamos aplicar esta perspectiva de género. Y, por ejemplo, ¿cómo se aplica esta perspectiva de género? Creo que es importante que nos explique, porque yo creo que, como bien decía, ¿no? No nada más por el hecho de ser mujer, vamos a juzgar como una perspectiva de género un asunto, ¿no? Sino cómo se aplica ya en la práctica jurídica, cómo se aplica. A partir de 2013, diría yo que la Suprema Corte de Justicia ha ido generando una línea jurisprudencial muy consolidada, muy sólida respecto de esto, de la metodología de la perspectiva de género. Y uno de los primeros requisitos es que la persona juzgadora debe ser capaz de identificar en el expediente, porque hablamos de casos concretos, de identificar si en ese caso específico hay una relación de jerarquía o de poder entre las partes. Primer punto. ¿Esto qué significa? Pongamos un ejemplo. Es un caso laboral, ¿no? Se me ocurre ahorita. Y en ese caso laboral lo que se está discutiendo es un tema de acoso. ¿Habrá o podrá haber una relación de jerarquía entre el empleado y el patrón? ¿O la empleada, la parte trabajadora y la parte patronal? Sí. Evidentemente, claro, que ahí podríamos inferir que sí. Otra situación que muchas veces ocurre, por ejemplo, en los casos familiares, ¿no? Podrá, a partir de las circunstancias del contexto específico de ese caso, inferirse que había una relación de jerarquía entre la esposa y el esposo, por ejemplo. Claro, pues podría darse el caso, ¿no? Si la mujer se dedica a las labores del hogar y depende de lo que económicamente le provea su esposo, y eso la lleva a ciertas situaciones que terminan en un juicio, pues creo que podría ahí por lo menos haber ese indicio de que hay una relación de jerarquía o de poder, ¿no? Y, por ejemplo, entonces, de acuerdo al hecho, por ejemplo, en el caso del patrón y la mujer que es empleada, me imagino que ahí se analiza si, por ejemplo, pudo haber sido discriminada, es correcto. Si la trabajadora, por ejemplo, sufrió acoso, como lo mencionaba, el acoso, y se juzga de acuerdo a esa situación, o, por ejemplo, en el caso, como lo está mencionando, de la pareja, ¿no? Donde el esposo es el que de alguna manera, como en México se ha dado muchísimo, que vivimos en una sociedad todavía patriarcal, tiende a realizar actos de discriminación, si podemos llamarlo así, o de ataques hacia la mujer. Ahí es donde se analiza esa cuestión de perspectiva de género, pero ¿cómo lo resuelven? O sea, ¿cómo lo llevan ya directamente y dices, a ver, aquí hubo una cuestión de discriminación solamente por el hecho de ser mujer perdón, de acuerdo por el hecho de ser mujer y por la condición en que vivía, pero ¿qué analizan ahí? Hay todavía más elementos que considerar en esta metodología. Ya detectamos que hay una relación o una jerarquía en ese caso concreto. Ahora hay que cuestionar la neutralidad de la norma. Si yo aplico la norma tal cual es, ¿impacta de manera diferenciada en una y en otra parte? Otro elemento importante es, a la hora de valorar las pruebas, tengo que dejar de lado cualquier estereotipo de género que pueda impactar en ese sentido. Además de esto, si faltan elementos o medios de convicción para resolver el caso, yo puedo recabar más pruebas. Y por último, a la hora de resolver, pues se tiene que cuidar la utilización, el uso del lenguaje que vamos a emplear en la resolución. Evitar cuestiones sexistas, temas que puedan impactar o que puedan llevar o reproducir la discriminación que pudiera generarse.
A lo mejor puede ser una pregunta un poco absurda, pero ¿eso en qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿en qué las beneficia que se juzgue o se use esta metodología de juzgar con perspectiva de género? Yo creo que esto, como yo decía, no solo beneficia ni siquiera solo a las partes, yo creo que a todas las personas. ¿De qué me sirve a mí como ciudadana, como ciudadano, el que se juzgue con perspectiva de género? Pues que, digamos, de algún modo, permítanme la expresión, que las personas juzgadoras deben hacer los ajustes necesarios para primero averiguar sí, la verdad de los hechos en el caso y resolver de la manera pues que sea más favorable para la persona que está en esa condición de desigualdad. Yo creo que esa es una cuestión importantísima. Y lo que decía, no solo debe ser un tema que interese a las mujeres, sino también a los hombres. Por ejemplo, el tema de la pensión alimenticia, ¿no? Hasta hace unos años, solo las mujeres podían pedir una pensión alimenticia. Ahora lo pueden hacer los varones. ¿Por qué? Pues precisamente esto es resultado de esta perspectiva de género que se ha venido implementando. ¿Por qué? Porque se asumía que el varón era el proveedor y entonces, pues él no necesita, ¿no? Ahora pues ya hay una mayor igualdad, puede ser que sea la mujer la proveedora o puede ser que el varón o puede ser que ambos y entonces la situación va resolviéndose de acuerdo al contexto de cada caso. Entonces podemos ya como de alguna manera se sentar un poquito. Hay un principio en derecho que dice, dame los hechos que yo te daré el derecho, en el caso de los juzgadores. Yo creo que esta es la manera más natural y orgánica que podemos ejemplificar en decir, como tal, yo narro los hechos y yo como juzgador voy a analizar con punto y coma cómo fueron todas y cada una de las circunstancias, acorde a todas estas cuestiones, tanto de género, tanto de circunstancias económicas, sociales, en el ámbito donde se desarrolla, ¿no? Me imagino entonces. ¿Es correcto? Es correcto. A nosotros como abogados nos formaron, bueno, en el caso de mi generación, nos formaron en la idea de que el derecho era algo, pues, muy frío, que simplemente se aplicaba la letra de la ley al caso concreto y la conclusión casi se daba por lógica. En este momento no. En este momento el derecho no solo son reglas escritas, el derecho es principios que al final del día lo que buscan es que se haga justicia. Pero el hacer justicia implica no solo aplicar la letra al caso concreto, sino, como se dice, dame los hechos que yo te daré el derecho, pero no cualquier derecho. Tienes que cuestionar, en la perspectiva de género lo que nos dice es, tienes que cuestionar incluso la neutralidad de la norma. A ver, si yo le aplico a Juanito y a Juanita esta norma, el trato la consecuencia va a ser distinta. Pongamos un ejemplo, una convocatoria para un cargo específico, en general. Comparece Juanito y Juanita, pero resulta que Juanita se dedica al hogar, cuida a los hijos, trabaja, etc. Y Juanito solo se dedica a trabajar. Aplicando la norma igual, diríamos, pues todos tienen la misma posibilidad, el mismo derecho. Y no es cierto. En realidad, a lo mejor Juanita necesitaría, por sus circunstancias sociales, familiares, etcétera, necesitaría de un poquito más de tiempo para prepararse y participar en condiciones de igualdad. No sé si más o menos me voy explicando. La perspectiva de género hace eso, ayudar a que tengamos una condición de vida más equitativa. En los juicios pasa lo mismo. A lo mejor si yo soy una mujer y además una mujer de un pueblo originario, pues voy a tener cierta desventaja frente a mi contraparte que habla español, que tiene, no sé si me voy explicando. Entonces, la perspectiva de género sirve para eso. Perfecto. Maestra, el tiempo nos come, es una charla súper interesante, la verdad es que yo estoy fascinado, espero que a nuestros amigos les encante. Me gustaría que pudiera aceptarnos una segunda invitación para poder seguir hablando de este tema, porque yo creo que es importante que la gente conozca que, pues de alguna manera,
las circunstancias en las que ellos se encuentran, también es una cuestión donde se va a analizar dentro de un tribunal, dentro de un expediente, dentro de cualquier asunto. No sé si le gustaría comentarnos algo para cerrar sobre el tema de juzgar con perspectiva de género, que les comente algo para cierre a nuestros compañeros. Claro que sí. Muchas gracias. Encantadísima de volver las veces que me inviten. Yo creo que la perspectiva de género es o debe ser una condición necesaria de todas las personas juzgadoras, porque este tema no solo lo vemos en materia civil, en materia familiar, en materia penal, en materia laboral, en todos los ámbitos está presente. Y por otro lado, decir que esta idea de cambiar la forma como se resolvía y aplicar perspectivas como la de género, de infancia, etcétera, pues es un tema que debe ser de interés para todas y para todos, porque en cualquier momento podemos llegar a un tribunal y vernos en la necesidad de exigir y de velar porque esto se aplique de esa manera. Perfecto. Maestra, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con usted. Vamos a dejar aquí las redes sociales de la maestra para que la sigan, sigan sus contenidos. La verdad es que es contenido muy interesante. Y maestra, muchísimas gracias por todo. La esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Amigos de Derecho para Ti, síganos en nuestro próximo episodio y síganos y déjenos sus comentarios para cualquier duda. Ahí estamos. Nos vemos.